amados hermanos, el que nos asegura el bien eterno no pasará por alto ni retendrá el bien temporal. El que nos asegura el bien eterno no pasará por alto ni retendrá el bien temporal. En esto creo que coincidimos las iglesias históricas y las iglesias actuales. Y confiar en esto trae mucha paz. Pero ¿en qué diferimos las iglesias históricas de las iglesias actuales? En que la enseñanza central de Jesús tiene su interés fundamental en que sin estorbo conozcamos y atesoremos el bien eterno y no los bienes temporales. ¿Correcto? Es verdad, el que nos asegura el bien eterno no pasará por alto ni retendrá el bien temporal. Pero el objetivo de la redención, el hecho de la revelación, la misma redacción de las Escrituras va orientada no a que nos aferremos a los bienes temporales, sino al bien eterno. Esta es la enseñanza central que atraviesa la sección del Evangelio de Mateo que venimos estudiando en el capítulo 6. Particularmente, la unidad que encontramos entre el versículo 25 y el 34. Allí se nos exhorta y se nos anima a que no permitamos que los afanes de este mundo nos absorban de tal forma que terminemos por desplazar las cosas del Señor y quedemos bajo el dominio del afán y la ansiedad. Nótese que allí el mandamiento negativo, es decir, aquel que está expresado con el no, nos dice 3 veces que no nos afanemos. Dice el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo: por tanto os digo, no os afanéis. Encontramos que en este texto entonces, que es un discurso, que Jesús expone 4 argumentos para demostrar y reafirmar ese principio. El primero es el argumento de la providencia de Dios, que lo vimos, ¿recuerdan? En los versículos 26 y 28 al 30. El segundo argumento, que fue el tema que desarrollamos en el mensaje anterior de esta serie, es el argumento de ¿qué? Las limitaciones humanas. De las limitaciones humanas, que estaba construido sobre la pregunta ¿y quién de vosotros podrá? ¿Verdad? Y vimos que Jesús denuncia lo infructuoso e improductivo que es el afán enfermizo ante lo inmodificable. Y en esta mañana analizaremos el tercer argumento de estos 4, consistente en un contraste. ¿Qué es un contraste? Es una figura lógica en donde se comparan 2 cosas que presentan diferencias una con la otra. Y es el argumento basado en la apelación a la actitud de los paganos. El argumento basado en la apelación a la actitud de los paganos. Para ello haremos un arreglo homilético. Nosotros estamos acostumbrados a predicar versículo a versículo, pero hay algunos textos que desde la redacción semítica vienen estructurados a través de simetrías. Y hoy vamos a respetar la simetría que el texto tiene. Amén. En el primer anillo es una simetría que tiene 2 anillos y un elemento central, ¿verdad? En el primer anillo, que corresponde a la letra A y A', se enseña que todo lo que constituye un bien material es añadidura. Todo lo que constituye un bien material es añadidura. En 6:31 los menciona, ¿correcto? En 6:31 los menciona: lo que comeremos, lo que beberemos y lo que vestiremos. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que comeremos. Añadidura. Sí. Todo lo que constituye un bien material es añadidura. En el 6:33b califica estas cosas, les pone su categoría, ojo, les pone su verdadero nivel, ¿correcto? ¿Vamos entendiendo hacia dónde vamos?
las pone en su debido lugar. Esto es una clase sobre prioridades cristianas. El segundo anillo, que es B y B', habla de una búsqueda que evidencia el contraste entre los gentiles y los creyentes. Se puede decir que el anillo A nos introduce en la lógica que Jesús nos quiere mostrar. Y dentro de esa lógica se va a evidenciar el contraste que existe entre los gentiles y los creyentes. En 632a dice primeramente que los gentiles buscan ¿qué? Todas estas cosas. Es decir, las añadiduras. Y en 63a, en 633a, se señala lo que por el contrario deben buscar primeramente los creyentes. ¿Qué es? El reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿y cómo podemos moderar esta ética de las prioridades cristianas? Ese es el corazón de esa simetría. Corresponde al elemento central, que está en 632b. Ahí se nos aporta el principio teológico que debe orientar la actitud de los creyentes en contraste con los gentiles frente a las añadiduras. ¿Cómo puedo yo lograr una base teologal y espiritual para poder priorizar las cosas en paz, con convicción y con tranquilidad, con eficiencia, reconocer y descansar, ¿verdad? En que nuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenemos necesidad ¿de qué? Todas esas cosas. De las añadiduras. Es decir, el texto no nos priva de las añadiduras. No es malo buscar lo que comeremos, lo que beberemos y lo que vestiremos. Eso no está mal. ¿Qué es lo que está mal? El orden de las prioridades. Por eso necesitamos el temor de Dios. Porque la clave se centra en Dios mismo. Y eso es lo que nos da descanso y sabiduría para poder discernir las cosas y tomarlas y ponerlas en su debido lugar. Y vamos entonces a trabajar el sermón en esas tres secciones: el anillo A, el anillo B y el elemento central. Es una simetría concéntrica. Primero, el anillo A. Todo lo que constituye un bien material es añadidura. El Señor dice que las cosas que responden a las necesidades básicas, aunque son importantes y debemos ser responsables en trabajar diligente y honestamente para conseguirlas, comparadas con las cosas del Señor, no son más que añadiduras. Ese es el tema de la Biblia. Por eso, repito, y con el amor grande que le tenemos a los hermanos carismáticos y pentecostales, y creemos en la fe sincera de muchos de ellos, pero no compartimos su teología. La iglesia no es una agencia para dispensar bendiciones de Dios. La iglesia no puede centrar su predicación en las profecías y en los milagros de Dios. No puede ser aceptable que un predicador venga y convoque multitudes diciéndoles que vengan a reclamar su milagro, que fue el último que hizo Casi Luna cuando visitó Bogotá. ¿Creen que fueron 2 personas? 3, 40 o 50 como hay aquí. Ese evangelio atrae multitudes porque todos los hombres en este mundo, sin Dios, lo único que quieren recibir es las añadiduras. Y este es un principio ético y espiritual fundamental, porque nos confirma que nosotros hemos venido a este mundo a mucho más que comer, a mucho más que beber y a mucho más que vestirnos. Hemos sido creados principalmente
para tener comunión filial e íntima con Dios. Ese es el tema del Evangelio de Mateo. Por eso Cristo es Dios con nosotros. Y es el asunto clave en el capítulo 6 que Jesús está tratando de inculcar en el corazón de los discípulos. Tú y yo hemos sido creados para tener comunión con Dios. Ahora sabemos que Dios, como buen Padre, nos concede añadiduras. Pero lo que define la religión no es las añadiduras. Lo que define el Evangelio no es las añadiduras. Lo que muestra la importancia de un Salvador no son las añadiduras. Y lo que hacen estos predicadores es alimentar la ambición y la avaricia de todas esas multitudes, porque les dicen que el Evangelio consiste en las añadiduras. La razón de la venida, de la muerte y de la resurrección de Cristo fue restaurar la comunión destruida por la carne. El propósito de nuestro existir es el encuentro con Dios, es la unión con Él, es la búsqueda de su casa como destino de eternidad. Ya el pastor Héctor nos enseñaba que el propósito central del pacto era constituirnos en hijos de Dios por medio de la adopción en Cristo Jesús. Y esto es el cielo. Esto es en Génesis el paraíso. Y esto es en la eternidad el cielo. Estar en la presencia de Dios. Ese es el tema de la Biblia. Mostrando la relevancia de Cristo, porque Él es el mediador que posibilita que nosotros, siendo aún pecadores, sean perdonados nuestros pecados y seamos reconciliados con Dios. Y literalmente vivimos rodeados de añadiduras, y lo lamentable es que a muchos creyentes nos sucede que consumimos la vida preocupados por las añadiduras. En el sentido erróneo en que las añadiduras se vuelven el centro de nuestra vida y el motivo de nuestra vida. En esto se deja la razón de las frustraciones, de las alegrías, de las depresiones, etc. ¿Por qué un país se conmociona porque su equipo gana? Hay muertos y destrucción. ¿Por qué un país se conmociona porque su equipo pierde? Hay muertos y destrucción. Pero es porque nuestro corazón está puesto en las añadiduras. En eso basamos nuestras reacciones emocionales. En eso ciframos la esperanza de ser felices y nos cuidamos de la tragedia de ser infelices. ¿En qué? En las añadiduras. Lo que se añade, esa palabra añadidura, en el lenguaje bíblico, representa literalmente lo que viene después de algo, lo que aparece como algo adjunto, algo que se agrega, pero entendiendo que las cosas podrían ser sin ese valor adjunto. ¿Me comprenden? Es una añadidura precisamente porque viene simplemente o a complementar o apoyar o a enriquecer, pero la añadidura no es vital para el hombre. Vemos cómo en el Salmo 62 se trabaja teológicamente este concepto. La palabra griega que aparece allí para traducir añadidura, ya la usaron los 70, como les he dicho varias veces. Los 70 tradujeron la Biblia hebrea al griego. Y en el hebreo del Antiguo Testamento, en donde se expresa la opinión de añadir algo secundario, se usa la palabra que Mateo usa en el Evangelio. Miremos en el Salmo 62 lo siguiente. Primero se denuncia lo fundamental o lo que constituye la base de la vida del creyente. En los versículos 1 al 2 el salmista dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. La misma idea la sigue desarrollando entre los versículos 5 y 7. Y después se expresa la añadidura, que viene como algo secundario y por tanto como algo que no puede reclamar
el señorío del corazón. Amados hermanos y hermanas, ¿qué gobierna nuestros corazones? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿El ancla de la roca de la eternidad o las añadiduras? En el versículo 10 dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, porque muchas veces la violencia y la rapiña no son solamente actos malignos, sino son proyectos de vida. Hay personas que tienen su corazón puesto en las añadiduras y maquinan violencia, maquinan rapiña, maquinan maldad para satisfacer su idolatría a las añadiduras. No os envanezcáis, dice versículo 10, sí que si se añaden, ahí está la palabra en el hebreo y en el griego, las riquezas. Es la misma palabra que aparece en el Evangelio de Mateo. No pongáis el corazón en ellas. Amado hermano y amada hermana, si hay algo, un capricho del corazón que te está dominando, ese capricho del corazón te va a llevar a cometer muchos errores. No solamente te puede destruir a ti, sino que te puedes convertir en un fratricida, en un asesino de hermanos. Y rogamos a Dios que cuide nuestra iglesia. Ahora, en el Salmo 115 se exhorta a Israel, en el versículo 9, a que confíe en Jehová. A que confíe en Jehová, porque Él es su ayuda y su escudo. Tu ayuda y tu escudo, o tu posibilidad de tener éxito, reconocimiento, de obtener frutos, no es que le des curso a tus ambiciones carnales. Confía en Jehová, Él hará. Y si Dios te quiere honrar, te honra. Y si te quiere dejar el anonimato, te deja el anonimato. Ya. Si quiere poner algo en tu bolsillo, lo pone. Si no lo quiere, no lo pone. Y ya. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y como un beneficio añadido, el Señor ofrece a Israel la bendición. Eso está expresado entre los versículos 12 al 14. Y particularmente en el 14 aparece: aumentará, ayer es la palabra que utiliza Mateo, Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Lo cual refleja una ética comunitaria también. ¿Quieres la bendición de Dios para ti y no para tus hermanos? ¿O te molestas porque Dios bendice más a algunos que a ti? ¿Te carcome el corazón eso? ¿Acaso Dios no puede hacer con lo suyo lo que quiere? ¿Y dar a unos de una forma y a otros de otra? Dios trabaja en perspectiva comunitaria. No pienses que tú eres el ídolo de Dios. Ni tu sufrimiento, ni tu felicidad obligan la soberanía. Lo que Dios nos lo da soberanamente y por gracia. Así en Mateo 6, mientras el versículo 27 miren lo interesante. En Mateo 6, mientras el versículo 27 dice: ¿quién podrá añadir? El versículo 33 dice: Dios es el que añade. ¿Notan? El versículo 27 dice: ¿quién puede añadir? El versículo 33 dice: Dios es el que añade. ¿Quieres tú añadirte popularidad? ¿Quieres tú añadirte éxito? ¿Te quieres ordenar a ti mismo al ministerio? Y si quieres recibir algún reconocimiento, la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, en el versículo 27 nos dice que la añadidura no debe ser nuestro afán.
Mientras que el versículo 33 dice que la añadidura es en esencia un asunto que solo le compete al Señor. Pídele al Señor que obre su voluntad sobre tu vida, y lo que Dios haga de ti, ten contentamiento cristiano. Porque si sigues envenenado o embriagado con un capricho personal y dejas que eso te domine, vas a terminar mal. Y de esto derivamos también una enseñanza importante. Todo lo que disfrutamos en esta vida, y aún el hecho mismo de carecer de algo, miren, las pertenencias se pueden tener o no se pueden tener, y las dos cosas son bendición. No solo bendición es tener, también no tener es bendición. Dios en su sabiduría y bondad bendice de las dos formas, dando, reteniendo o quitando. Aún el mismo hecho de carecer es motivo de gratitud al Señor, pues Él es quien administra la concesión o la privación de las añadiduras. Y recuerden que nosotros podemos vivir sin las añadiduras. Quiere decir que Dios, cuando las quita, no nos está obrando un mal. Dice Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es razón para confiar también en que para nuestro andar cristiano el Señor nos concederá lo que necesitemos por el camino. Todo lo que constituye un bien material es añadidura. El anillo B: una búsqueda que evidencia el contraste entre los gentiles y los creyentes. Ya Jesús sentó la base de ética, y sobre esa ética va a construir la exhortación a los discípulos, y usa un contraste basado en una búsqueda. La apelación a los gentiles del versículo 32 busca evidenciar el contraste entre la actitud de los gentiles y la actitud de los creyentes, porque los gentiles centran su proyecto de vida en la búsqueda de las añadiduras. ¿Qué dice el 32a? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí está. Los gentiles basan su proyecto de vida en la búsqueda de las Añadiduras. Pero en contraste, es decir, por el contrario, los creyentes centran su proyecto de vida en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es como, eso es lo que determina la base de la ética cristiana. Y vuelvo y repito, no busques nada en la carne por tus propios medios de manera enfermiza y viciada. No busques nada de forma viciada. Busca el reino de Dios. Solo eso. Solo busca el reino. Solo busca el reino. Y el contraste es muy importante, porque de estas dos formas de asumir la vida, aquí hay representados dos tipos de proyectos de vida. De eso depende no solo la forma como asumimos la existencia y saboreamos la existencia en este mundo, sino que de eso también depende cómo se definirá nuestro destino eterno. Es decir, esto impacta la vida en la tierra e impacta la vida en la eternidad. Por eso en el capítulo 6 de Mateo, en un arte narrativo bellísimo, Jesús ya ha dicho que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Dónde pones el ojo? Mira la trama unificadora, ¿cierto? El mismo principio Jesús lo viene trabajando en todo el capítulo 6. ¿En dónde tienes puesto el ojo? 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tú estás viendo mal, todo tú estará lleno de oscuridad. Pero si tú estás viendo bien, todo tu cuerpo será lleno de luz.
Ojo, si el ojo es maligno, ¿cómo estamos viendo las cosas? Y en amor y encarecidamente les digo, ¿cómo estamos viendo las cosas? ¿Con los ojos de Cristo o con los ojos de una persona egoísta, avara, envidiosa, mala? Porque eso depende tu vida en esta tierra y en el mundo venidero. Entonces, mediante ese contraste, el Señor busca abrirnos los ojos, no para que veamos la oscuridad, sino para que veamos la luz. Para que identifiquemos si estamos asumiendo o no estamos asumiendo la actitud del discípulo y del Hijo de Dios de Mateo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vemos aquí dos funciones retóricas del contraste. Vamos a mirar dos funciones retóricas del contraste. La primera, el contraste muestra la gravedad de no ver a Cristo. Porque eso es lo que la unidad literaria del capítulo 6 me dice cuando me habla de la lámpara del ojo. Es un asunto de ver. El contraste, la primera función retórica del contraste es que el contraste muestra la gravedad de no ver a Cristo. Los gentiles, miren esta tragedia. Los gentiles, que representan los incrédulos, al no tener la bienaventuranza de ver al Rey y a su reino, no llegan al conocimiento de Dios, no comprenden una necesidad de salvación, no viven para la gloria de Dios, y las cosas de este mundo inmediatamente aparecerán como lo más valioso. Las cosas de este mundo reclamarán todo el interés, toda la entrega. Cuando no tenemos a Dios frente a nuestros ojos, a Cristo frente a nuestros ojos, el mundo te arrebatará la vida. Porque el hombre fue creado para vivir bajo autoridad. Y si tu autoridad no es Cristo, Satanás tomará ventaja. Como lo describe el apóstol Pablo en Efesios 2:12, estar sin Cristo es estar alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si los paganos e incrédulos no han recibido la revelación de las cosas celestiales, toda su expectativa existencial se concentrará en depender afanosamente de esta tierra. ¿Comprenden el punto? Esa es la primera función retórica del contraste. Muestra la gravedad de no ver a Cristo. Pero, como es un contraste, muestra la bienaventuranza de ver a Cristo. Por el contrario, cuando en Cristo se nos ha concedido creer y conocer al Dios verdadero, ¿qué pasará? Inmediatamente el Señor aparecerá como lo más valioso, como aquello que en verdad es vital. Cristo en nosotros y entre nosotros es la instauración inmutable e inamovible del reino del Padre Celestial. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero la visión del creyente, que está dominado por un capricho y una obsesión mezquina, dice: hágase mi voluntad. Y creerlo no es solamente un signo de salvación, sino una dicha, hermano. Es la mejor medicina para combatir el afán enfermizo. Ven a Cristo, mira a Cristo, busca a Cristo, anhela el reino de Cristo en tu vida, anhela el reino de Cristo en tu familia. La fe nos hace libres del afán y la ansiedad, cuando nos lleva a ver que todo lo demás tiene una importancia menor, o sea, secundaria. Dice el versículo 31, no os afanéis. Y desde esta perspectiva fructifica una confianza sólida en Cristo,
y un anhelo de buscarle, de conocerle, de vivir para su gloria. El acento polémico se halla en el versículo 32 del capítulo 6. Porque los gentiles buscan, esa palabra buscan es muy importante. Es un verbo compuesto y expresa el buscar algo con pasión y angustia. Buscar algo con pasión y angustia. Un ejemplo muy ilustrativo lo tenemos en la versión griega del primer libro de Samuel, o sea de los 70. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Nosotros conocemos la historia de David. ¿Cuáles fueron sus aflicciones y cuáles fueron sus victorias? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1. Dice: después David huyó a Nayot. ¿Por qué? Porque Saúl procuraba matar a David, ¿recuerdan? De Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Cómo estaba buscando Saúl a David? Con una pasión y una angustia intensa, desesperada. Tanto así que esa búsqueda lo iba a convertir en un criminal. Esa es la palabra que se usa en Mateo 6:32 y es la idea que está allí. Los gentiles buscan con pasión, con ansiedad, de forma ciega, enferma, todas las cosas de este mundo porque no conocen el verdadero bien. Y los cristianos hemos recibido la revelación de las cosas celestiales y toda nuestra expectativa existencial debe ir centrando nuestros sentidos en la dependencia del Señor. Constituye una tremenda vergüenza para los cristianos que, teniendo el Dios que tenemos y participando de un reino como el que gobierna Cristo, vivamos en temor y preocupación dominante como los gentiles que no conocen al Señor. En esta búsqueda inquieta hay paganismo, hay incredulidad, incluso cuando lo que se busca es un fruto no prohibido. Incluso cuando se busca al Señor solo esperando recibir de Él un bien material. En Juan dice: ustedes me siguen no por las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y muchos que ven desde fuera dicen: oh, qué piedad, toda esa gente detrás del Señor. Pero Jesús conoce los corazones. La preocupación por el reino representa un afán sano. Miren lo interesante. El verbo que en el versículo 32, la construcción simétrica del texto, ¿no?, describe la búsqueda angustiosa de los paganos, es el mismo verbo en el griego. El mismo verbo que describe la búsqueda angustiosa y mezquina de los paganos designa en el versículo 33 la pasión con la que los discípulos buscan gozosa y decididamente el reino de Dios. Amén. Amén. En el Evangelio de Mateo ese verbo se usa didácticamente, refleja una aguda intensidad y se usa en sentido positivo y en sentido negativo. Puntualicemos algunas aplicaciones. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es un continuo ampararnos en el reino de Dios. En la Biblia se habla a veces de la justicia como una vestidura. ¿Se han leído esos textos? No tenemos tiempo para mirar. Un apocalipsis. Lo que vestiremos. De Cristo estamos revestidos. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. No las añadiduras. Es un continuo ampararnos en Él. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es, segundo, conocerlo
explorarlo y disfrutarlo continuamente. Es el tema que el hermano Uber nos compartió en su visita con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tercero, es un continuo vivir sirviendo en el reino. El reino es una viña con vides escogidas y se espera que ella produzca fruto, que produzca uvas. Y Mateo nos habla del privilegio que Dios nos ha concedido a los cristianos, arrendándonos la viña para que la labremos, para que le retribuyamos al Señor con su fruto a su tiempo. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia, vivir sirviendo en él. Cuarto, es un seguir perseverando en el reino hasta que el Señor o nos lleve de este mundo o venga por segunda vez. El cielo es la meta final, Cristo es el camino, y ya sabemos que el cielo es la presencia de Dios y la filiación de hijos. Miren, Cristo es el camino a la meta final, y a la vez Él mismo es la meta final. La santidad es la ética de la espera. La santidad es la ética de la espera. Paso al punto 3, que es un elemento conclusivo, categórico. El principio teológico que debe orientar la actitud de los creyentes frente a las añadiduras. El principio teológico que debe orientar y que va a sanear la actitud de los creyentes frente a las añadiduras. ¿Sobre qué base podemos atacar? Es una enfermedad. A mí me persigue esa enfermedad. A mí me pisa los talones esa enfermedad, hermano. Solo hay una medicina eficaz contra esto, y es reconocer y creer que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ser reconocidos, que tenemos necesidad de que nos digan, oye, lo hiciste bien, que tenemos necesidad de que nos digan, hey, ven, te invito a que hagamos esto, que tenemos necesidad de que nos amen. Tú necesitas ver al Padre que sabe que todos tenemos necesidad de todas estas cosas. Sí, eso es una añadidura. Que tú quieres reconocimiento, eso es una añadidura, pero tranquilo, te voy a ayudar. Te voy a ayudar otorgándotelo, o te voy a ayudar negándotelo. Por eso para mí todas las oraciones, bíblicamente hablando, son respondidas. No hay una oración que no quede sin respuesta. Cuando Dios le dice sí a la petición, es una respuesta de Dios. Y cuando Él le dice no a la petición, es una respuesta de Dios. Debemos creer que Él nos asegura el bien eterno. Y que el que nos asegura el bien eterno no pasará por alto ni retendrá el bien temporal. Y aunque careciéramos del bien temporal, nos sostendrá saber que todo está bajo el control providencial de Dios. Y que si le amamos, todas las cosas providencialmente nos ayudarán a bien. De ahí que imitemos al apóstol Pablo. En Filipenses 4 él dice, estoy gozoso de que ustedes los filipenses se acordaron de mí otra vez, porque le mandaban donativos para que se sostuviera. Pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, no me alegro que me ayuden porque yo esté mal, no. Dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente
Es decir, el contentamiento despierta la virtud de la humildad. Nunca tuve reconocimiento, ten contentamiento cristiano. Y sé tener abundancia, porque Dios no dice que esto sea malo en sí mismo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí ven que Dios siempre responde? Dios responde con hambre y necesidad, pero también sacia. Y es en este contexto que Pablo declara, rescatando este texto de la perversa interpretación carismática: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo no es que yo voy a tener el carro, la casa. Todo lo puedo en Cristo significa que yo en Cristo podré tener contentamiento y humildad. Yo merezco ese puesto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tener contentamiento y humildad. Y esto es algo asombroso, porque Dios conoce de nuestras necesidades mucho mejor que nosotros. Conoce lo que en verdad necesitamos. Y vencemos la preocupación cuando dejamos que Dios sea no solo el que asume la acción de proveer, sino quien determine y nos muestre qué es lo que para nosotros debe constituir una verdadera necesidad. Nosotros creemos que la necesidad es mía y la provisión es de Dios. No, las dos cosas son de Dios. Porque es el que soberanamente decide qué es lo que para ti tiene que ser una necesidad. Así la providencia pasa a ser no solo el principio por el cual sabemos que Dios sostiene soberanamente lo que ha creado, sino el principio por el cual Dios nos hace conscientes de qué es aquello sobre lo que no debemos generar dependencia y qué es aquello que más debemos anhelar y buscar. ¿Qué es el reino de Dios? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Ese es el orden de las prioridades. Dice Pastor Timoteo, dice Pablo, dígale a los ricos que echen mano a la vida, que no pongan su corazón en las riquezas. En Lucas, el Señor le dice a Marta: solo una cosa te es necesaria, la cual no te será quitada. Ya no andéis como los otros gentiles. Y mire qué interesante, Pablo le está hablando a una iglesia que en su mayoría estaba compuesta por gentiles, pero que se han vuelto creyentes. Pero esa transición no es fácil, y por eso ustedes y yo necesitamos comprendernos mutuamente. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Amén. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pongámonos en pie y busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer juntos el versículo 63. ¿Listos? Va. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Búscalas afanosa e intensamente. Eso es buscar primeramente el reino de Dios